usted muchas gracias por estar con TN23, con toda nuestra programación diaria de noticias y programas de contenido. Estamos en las tres opciones que usted conoce: televisión abierta, canal 23, sistemas de cable, distinta numeración según sea su cable operador, y en chapintv.com estamos para todo el mundo. Solo digita usted estas palabras que tiene acá en este cintillo, chapintv.com, y nos tiene en su computadora o en su teléfono celular todo el día, con los programas en vivo y grabación también de los más importantes de nuestra programación. Ahora iniciamos esta franja de media hora, el rostro de la noticia. Temas importantes son abordados por expertos y hablaremos hoy sobre los adultos mayores, si es que hay cierto irrespeto a sus derechos por parte de personas o instituciones, pero se está tratando de contrarrestar esto. De hecho, hay un día mundial para promover el respeto de las personas mayores. Pero conozcamos todos estos detalles con nuestra invitada, la licenciada Teresa Maldonado, quien es defensora de las personas mayores de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Bienvenida. Buenas tardes, un gusto estar compartiendo con ustedes y transmitirle a la población pues todos esos derechos que les asisten a las personas mayores. Muchas gracias. Usted estuvo con nosotros el año pasado en este mismo set, pero ha avanzado mucho en el tiempo este tema del respeto o el irrespeto, como se quiera ver, hacia las personas mayores. ¿Qué podemos comentar respecto a este 2016? ¿Cómo se está promoviendo? Bueno, pues definitivamente con acciones de prevención y promoción respecto a lo que es el maltrato hacia las personas mayores. Un tema que se subestima mucho en nuestro país, porque pareciera que de un momento se toman como malas relaciones familiares. Sin embargo, pues es maltrato, porque la definición de esto es aquella acción que va a infligir dolor físico, psicológico, mental a la persona de 60 años y más. La terminología pues también va evolucionando, licenciada. Se hablaba de personas de la tercera edad, luego adultos mayores, pero ahora entendemos que es personas mayores. ¿Qué nos puede comentar sobre ello? Exacto. La Organización de Naciones Unidas ha recomendado pues que el término correcto para dirigirnos a este grupo poblacional sea personas mayores. Se está manejando prácticamente desde el año 2012. Sin embargo, pues en nuestro país, si se dice adulto mayor, pues en lo que nos acostumbramos a decir personas mayores, pues está bien, pero sí ya no decir tercera edad. ¿Se oye despectivos entonces estos términos, licenciada? Pues el de tercera edad surge desde una clasificación de edades que se hizo en los años 1950, donde un gerontólogo francés dijo que la primera edad es la edad del desarrollo, la segunda de la productividad y la tercera de la inutilidad. Entonces decirle a una persona tercera edad es como decirles tercera clase, tercera categoría, poniéndoles o etiquetándoles el de inútiles. Y entonces por esa razón surgió posteriormente adultos mayores, pero se concluye en un análisis de la Organización de Naciones Unidas y Organización Mundial de la Salud que no hay adultos jóvenes, por eso recomiendan que sea personas mayores. Pero sí es correcta esta clasificación de personas desde los 60 años de personas mayores, ¿y el por qué? Sí, en Guatemala la ley que protege a las personas, que es el decreto 80-96, establece que se es persona mayor de 60 años y más. Ya sé, de hecho hay un día mundial dedicado a esta conmemoración para promover los derechos de las personas mayores. Este día, ¿cuándo se celebra y cuál es la temática para este año? Pues en este año 2015 se celebra precisamente pues cada año el 15 de junio, que estableció la Organización de Naciones Unidas a través de una resolución emitida en el año 2006 como el Día Mundial de toma de conciencia contra el abuso y maltrato hacia las personas mayores. Pues no hay más que generar un buen trato a partir, ¿verdad?, de saber de que ellos tienen todos sus derechos que les asisten y pues decir que las personas mayores no están invisibles, que están presentes en nuestra sociedad o cualquier ámbito y que se les debe dar el respeto que se merecen. ¿Hubo alguna temática o algún enfoque específico para este año, licenciada? Sí, es que todas las personas se incluyan dentro de la sociedad, o sea, una sociedad incluyente para todas las personas. Es una preocupación mundial del sistema de Naciones Unidas, entonces ello quiere decir que hay problemas en muchos países. Al respecto, ¿qué nos puede contar? Sí, lamentablemente en países se evidencia el maltrato hacia las personas mayores,
pero un dato no muy grato es que Guatemala ocupa desde el año 2005 el primer lugar en América Latina y el Caribe sobre el país que peor trato le da a sus personas mayores. En otros países pues hay leyes que tienen sanciones muy severas para quien le propicie un maltrato hacia la persona mayor. En cambio, en nuestro medio se sigue visualizando como que fueran malas relaciones familiares y no se le toma como lo que es un maltrato, a pesar de que la ley establece pues que serán sancionados conforme establece el Código Penal cuando ocurra esto, y no importando en el ámbito que sea, si es de confianza, institucional, público o privado, pues debe ser sancionado. Para más fácil entendimiento general, y usted que trabaja sobre ello todos los días, ¿nos puede dar ejemplos sobre ello, lo que usted está hablando? El maltrato se clasifica de diferentes formas. Está el maltrato físico, que es difícil de detectar, porque va a ser cuando una persona a través de su cuerpo, de su físico, evidencia golpes, moretones, también cuando de repente aparece una fractura que no tiene una explicación. El psicológico, que es el más difícil de detectar, y es aquel que le propiciamos a nuestras personas mayores muchas veces a través de una simple mirada, a través de ignorarlos, a través de no incluirlos en las conversaciones, y que es un maltrato que la persona mayor muy difícilmente cuente que lo pasa. Está el abuso sexual también en las personas mayores, al igual que los niños, que se les dice que no deben tocarle su cuerpo, pues también las personas mayores no deben dejar tocarse su cuerpo sin su consentimiento. Ha habido abusos donde se ha evidenciado también de que ya les toman fotos de cuerpo desnudo y los suben a las redes sociales. Esa es también una forma de maltrato. El patrimonial, el económico, el financiero, que también se da muchísimo en nuestro medio, es el despojo de bienes, aprovechándose muchas veces que la persona no sabe leer y escribir o no interpreta bien los documentos que firma, pues los hacen o a veces en hojas en blanco, y la sorpresa es que les han quitado alguna casa, algún terreno o algún bien material. El despojo de pensiones, que les hacen también que firmen para que X persona cobre la pensión al fin de mes y ellos no lo disfrutan para nada. Está el maltrato por abandono, por negligencia. El abandono es cuando la persona la dejan a la deriva, la dejan encerrada, sin alimentos, sin vestuario, sin ese derecho a la asistencia médica. Es el abandono ya puramente también cuando, sabiéndolo hacer, la familia no hace nada. Y en muchos casos pues llega hasta la muerte la persona mayor que está en esta situación. Y el que caemos casi todos los guatemaltecos es el maltrato estructural o societario, ¿verdad? La misma estructura en que estamos en esta sociedad, donde nuestras personas están invisibilizadas, cuando el Estado le tiene una gran deuda a este grupo poblacional porque no hay una política pública específica para ellos, pues caemos en maltrato. No importa si estamos en una institución pública o privada, la misma estructura nos hace que caigamos en maltrato hacia las personas mayores. Si hay una víctima, entonces quiere decir que hay un victimario o un abusador. En general, en estas categorías, ¿quiénes son quienes más abusan, personas o entidades? Bueno, en relación al maltrato físico y psicológico, financiero, por lo general es la propia familia, es el grupo más, personas muy cercanas a ellos. Y en todo lo demás, en lo invisible que están en nuestra sociedad las personas mayores, pues sí es todo el Estado de Guatemala, somos todos. No queremos ver esa problemática que día a día va aumentando. No vemos el envejecimiento como poblacional, sino que lo vemos individual, y pareciera pues que no existe ese maltrato. ¿Cuál es el marco legal que nos rige en este momento en el sistema de protección a los mayores? Bueno, primeramente está el artículo 51 de la Constitución Política de la República, que establece que es el Estado el que le va a garantizar la salud física, mental, y les va a proveer de alimentos, vivienda, va a propiciar la seguridad social. Solo con esa redacción de ese artículo nos podemos dar cuenta de que hay una gran deuda, ¿verdad? Nuestras personas mayores no tienen derecho al acceso laboralmente, ellos son excluidos, muchas veces ni siquiera al llegar a los 60 años, sino de menor edad, pasan hambre porque, le comento,
que de 1.000.000, casi 200.000, que es un dato aproximado porque no hay algo concreto en cuanto a cuántas personas mayores hay en Guatemala, el 88% no tiene una pensión o jubilación. Eso nos indica que ese 88% vive en pobreza, extrema pobreza, y que por consiguiente pasan hambre. También está la situación del acceso a la salud. Ve usted problemática de medicamentos, tanto en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como en el propio Estado, en los hospitales nacionales. Muy interesante lo que usted dice, que no hay un conteo exacto de las personas mayores. ¿Qué está fallando ahí? ¿Por qué no existe? Esto es derivado de que en el último censo, en el año 2002, no se tomó como muestra del censo este grupo poblacional, no hubo una ficha específica. Entonces, de acuerdo a la totalidad de población que arrojó ese último censo, se sacan datos aproximados. ¿Y se apoyan con datos del RENAP, me imagino? No, son definitivamente con los que emitió el último censo, que en ese entonces se decía que éramos 11 millones. Gracias, licenciada. En este momento vamos a ir a la pausa. Volveremos de inmediato entonces con la promoción de los derechos de las personas mayores en Guatemala. Ahora regresamos. Continuamos. En este programa estamos enfocando entonces los derechos para las personas mayores en Guatemala. De hecho, se acaba de celebrar el Día Mundial, Día Internacional, promoviendo este respeto. Estamos conociendo más con nuestra invitada, la licenciada Teresa Maldonado, defensora de las personas mayores de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Licenciada, en un plano ideal, ¿cómo debería ser el trato en un país para las personas mayores? Y si es que tenemos algún ejemplo de algún país que lo esté haciendo bien. La persona mayor debe permanecer la mayor parte del tiempo dentro de su entorno familiar. Debiese ser ese centro de la familia a quien se le deben dar las atenciones que se merece. La persona mayor no tendría por qué irse a un asilo, tiene que permanecer en su casa, en su hábitat. Un ejemplo de país que está ya dándole un giro a lo que realmente debe ser esa atención a las personas mayores, pues es Costa Rica. Costa Rica ya implementa lo que se conoce como redes de cuidado, donde el gobierno pues es el que se encarga de capacitar a las personas, a las familias, para que le den ese cuidado adecuado a la persona mayor dentro de la propia casa. Más aún en aquellos casos pues que padecen de alguna demencia, como la enfermedad del Alzheimer, los capacitan, les enseñan cómo atender esas patologías y no permitir pues que se vayan de la casa. E inclusive cuando hay personas ya con enfermedades muy avanzadas, esta red de cuidado incluye la capacitación o el adiestramiento en cuidados paliativos para dar un acompañamiento hasta un buen morir y con menos dolor a la persona mayor, cubriendo cuestiones también legales y espirituales que en algún momento pues en todo ese proceso es lo que más se descuida. Me imagino que ello conlleva una enorme inversión de parte del Estado, cosa que aquí difícilmente querrá ser dado. Sí, no hay voluntad política, pienso yo, pero sí podría hacerse porque se puede capacitar muy bien a las familias que tienen personas mayores, aquellas que tienen a personas ya más de 80 años, cómo manejar esas situaciones, y se evitaría entonces invertir posiblemente mucho en salud pública, porque no habría mucha demanda en los hospitales, sino que en las propias familias se podrían manejar algunas situaciones que a veces pues se trasladan a los hospitales cuando pudiesen haberse tratado en casa. ¿Qué nos puede comentar respecto a la red de asilos en Guatemala, tanto los del Estado como instituciones también que son manejadas por la iniciativa privada? Sí, en Guatemala pues únicamente hay 2 asilos, aunque le comento, hago un paréntesis, el nombre correcto de estos tendrían que ser residencias para personas mayores. No pueden, también se les conoce aquí como hogares, pero no pueden ser hogares porque un hogar está conformado por el núcleo familiar de padres, hijos, y esto pues no es eso, no es esa la visión, sino que entonces más que todo es una residencia. Solamente hay 2 que son públicos, uno que está ubicado en la ciudad capital y otro en Antigua Guatemala. Y el resto pues son algunos denominados por donaciones y otros que funcionan meramente como privados. ¿Ellos están normados, estos los que existen, en qué ley y desde cuándo existen y cuál es su función? Existe una normativa del Ministerio de Salud Pública
el ente encargado de salud pública de regularlos y de habilitarlos, darles esos registros sanitarios para que puedan funcionar, es la Dirección de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud. Ellos tendrían que ser los encargados de monitorearlos y supervisarlos para que cumplan con los requisitos mínimos para su funcionamiento. Sin embargo, pues hay una gran debilidad porque ellos solamente tienen registrados 36 de estos lugares. Sin embargo, pues nosotros en la Defensoría estamos haciendo constantemente mapeos y cada día pues vamos descubriendo que hay una cantidad mucho mayor de los que refleja el Ministerio de Salud Pública. Es decir, que estas residencias para mayores sí son un buen negocio para sus propietarios. Sí, porque se enfoca en la necesidad que tiene la familia, que no tendría que ser así porque, le digo, deben permanecer dentro de su propia casa. Y entonces han proliferado muchos y la mayoría de ellos, le digo, funciona de manera ilegal, no tiene la licencia sanitaria correspondiente, no están habilitados para su funcionamiento como establece esta normativa. Y aparte de eso, incumplen algo muy fundamental que dice este reglamento, y es en cuanto a que toda persona que ingrese a este lugar debe expresar que es su consentimiento por escrito, que es su voluntad, que nadie los está forzando para ingresar. Sin embargo, en la mayoría de estos lugares pues se carece de verificar si realmente o no tienen los protocolos para que la persona al ingresar pues firme o exprese su voluntad. Entonces se decide aparentemente por terceros el ingreso a este lugar de las personas mayores. Usted ha dicho también que le preocupa mucho el abandono de personas mayores. ¿A qué se refiere? Pues ese abandono que se está dando y que está ya como que fuera muy habitual o muy normal, y lo vemos así con tanta indiferencia, aquellos casos de personas que están yendo a dejar a los hospitales, que con algún pretexto de alguna enfermedad que hay que atender inmediatamente en las emergencias, pues los dejan ahí olvidados y la familia ya no regresa más. Alarmante el número. Actualmente hay 8 personas en el San Juan de Dios en esta situación, y en el Hospital Roosevelt hay 7 personas. No se sabe nada de las familias, como que si fueran objeto de depósitos o botaderos de personas mayores los hospitales, y allí los están yendo a dejar. Falta de conciencia en cuanto a los derechos que les asisten a las personas mayores, de darles la atención y protección dentro de su hogar. El decreto 80-96 establece en su artículo 9 que es la familia la obligada en darle la protección y atención en el seno del hogar, en el orden de consanguinidad correspondiente, empezando con el cónyuge para abajo. ¿Qué está haciendo el sistema de salud con estas personas? Es decir, si tienen alguna enfermedad y llegan a curarlas, ¿qué hacen con estas personas abandonadas? Pues por el momento ya tuvieron un acercamiento las áreas de trabajo social de estos hospitales a la Defensoría para empezar a hacer propuestas de protocolos o rutas a seguir, de instrumentos, que desde el momento en que llega una persona mayor a requerir esa atención, que es todo un derecho, a los hospitales pues se quede bien registrado direcciones o teléfonos donde se puede localizar a la familia, para evitar que den datos falsos, para evitar que den direcciones y que posteriormente no se les localice. Ya que hablamos de servicios públicos y en general de servicios para las personas mayores, ¿cómo está el acceso y el trato, por ejemplo, en los hospitales, en los autobuses y en algunas entidades de gobierno? Con un desconocimiento total, cayendo en cada momento en maltrato, como le dije hace un momento, porque se desconoce ese trato preferencial que deben tener las personas mayores. Sobre el trato preferencial hacia las personas mayores también está plasmado en el decreto 80-96, en el artículo 30, en el inciso E, que toda persona mayor que asista a una entidad pública, privada, autónoma o semiautónoma debe ser tratada de manera preferente. Esto lo traducimos a que, por ejemplo, si hay una fila o una cola, la persona mayor no tendría que hacer esa fila, tendría que ser atendida inmediatamente. Si va por algún trámite que no dure muchos días o semanas, deberá prestársele la atención suficiente para ser resuelto inmediatamente. Y en los autobuses, lamentablemente, se sigue irrespetando y se le sigue cobrando a las personas el pasaje, a pesar que también está en ley que ellos están exonerados del pasaje del transporte público y también del boleto de ornato.
Gracias. El acceso a las fuentes de empleo para las personas mayores. Están totalmente inaccesibles. En nuestro país, ya ve usted, 35, 40 años, ya no hay accesibilidad, menos para nuestras personas mayores. En muchos lugares hemos recibido denuncias, son presionados para que presenten su renuncia, ya que han pasado de los 60 años, orillándolos a retirarse para contar con personal joven. No piensan, en este caso, los empleadores, que la sabiduría y la experiencia que tiene una persona mayor, pues es no por discriminar a la población joven, pero le va a apoyar en algún momento mucho más en todos los movimientos que tengan como empleados dentro de la empresa o institución. Gracias, tenemos un minuto para concluir. Por una parte, sus consideraciones finales, ¿qué deberíamos hacer como sociedad? Y por otra parte, ¿cuándo denunciar y dónde denunciar? Pues como sociedad debemos pensar que todos vamos por ese mismo camino y que si los derechos ahorita de las personas mayores están siendo vulneradas, si no enmendamos, si no cambiamos y desde las generaciones jóvenes empezamos a propiciar cambios, cuando se llegue a esa línea de edad va a ser mucho peor. Pueden denunciar cualquier maltrato o violación de derecho que se conozca a la Procuraduría de Derechos Humanos, ubicada en la 12 Avenida, 12-54, Zona 1, o bien al teléfono 1555, que funciona las 24 horas del día. Licenciada Maldonado, gracias por estar con nosotros en este programa y darnos a conocer, por una parte, esta conmemoración mundial, pero también la situación real en Guatemala. Y por último, esta invitación para que usted denuncie en los casos en que crea que están siendo violentados los derechos de las personas mayores. Ahora, agradezco su preferencia, lo invito a quedarse en TN23 porque vienen noticias y programas que también van a interesarle mucho. Con permiso.